El tema de hoy es, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí entre ellas. Yo tengo en mis manos, chicos y chicas que están aquí, este comentario bíblico de este verdugo Alfred Eder James. Sí, y yo quiero leerle, por favor. Este comentario de Alfred Eder James está presentando que no sostiene o no abraza la idea de que hayan sido seres angelicales. Cruzamos ideas, sembramos verdad, puente de conocimiento con el maestro Joel Ruiz. Vamos a avanzar, saber que inspira, luz en el andar. Tu mente despierta, es hora de explorar, puente de conocimiento. Hey chicos, paz y gracias sean multiplicadas en nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más, este es su hermano y amigo Joel Ruiz, director de la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento, acercando a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. Por favor, no olviden nuestro lema. Nosotros no lo sabemos todo, es que vivimos en un continuo aprender. Por eso nos identificamos como Puente de Conocimiento. Y es desde aquí, desde República Dominicana para el mundo, un pequeñito más entre los hijos de Dios, produciendo contenido para contribuir a la formación de nuestras comunidades evangélicas, ¿sí? Acercándolo un poco al mundo académico. Y el día de hoy, pese al calor inmenso que está haciendo aquí en mi hermoso país, voy a producir este contenido para ustedes. El tema de hoy es, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí entre ellas, bla, 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 bla. Y es probable que este contenido, se convierta en un video más de esos que tenemos en YouTube respecto a este tema. Sí, se convierte en uno más. Sin embargo, yo quise animarme porque hay gente que continúan hasta el día de hoy y es válido, estudiantes que están empezando en su programa de teología y se empiezan a interesar por temas de este tipo de naturaleza. Obviamente no tiene una implicación, digamos, negativa en materia soteriológica, es decir, que el hecho de que usted sea de los que se inclinen porque hayan sido ángeles o seres espirituales, o que no lo hayan sido, sino que hayan sido la descendencia de Set, ¿no? Los setitas, no hay ningún tipo de problema con eso. Es un tema muy interesante, yo creo que forja el desarrollo hermenéutico, que esa es la causa por la cual, ese es el móvil por el cual yo me he motivado a poder desarrollar este tema, porque este tema ejercita el desarrollo hermenéutico. Vamos a ver, yo tengo en mis manos, chicos y chicas que están aquí, este comentario bíblico de este verdugo Alfred Eder James, sí, y yo quiero leerle, por favor, a pesar de que mis ojos no estén. Dejen de observarle a ustedes. Yo quiero que ustedes presten mucha atención a cómo este personaje, obviamente en su desarrollo en este comentario, presenta su postura. Y es que se inclina porque fueron los setitas, ¿no? Los descendientes de Set. Leo de la siguiente manera. La corrupción de la humanidad alcanzó su punto más alto cuando incluso la diferencia entre los setitas y los canitas se borró por casamientos mixtos entre ambas partes. Y ellos, por motivos sexuales, leemos que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas, ¿no? Por aquel tiempo la tierra debía estar poblada en gran parte y su estado se describe así. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. En este comentario de Alfred Eder James está presentando que no sostiene o no abraza la idea de que hayan sido seres angelicales. Pero tengo también este texto en mis manos, gracias, un regalo de mi gran amigo y hermano Elius Gómez, La Voz de la Torá, volumen 1, comentario a la Haftorá. Y voy a leer lo siguiente. Vamos a ver qué dicen estos rabinos al respecto. Atención. Dice aquí, que viendo los hijos de Elohim, que eran hermosas las hijas del hombre,
además de las dos perspectivas de Rashi, hijo de príncipes y de jueces, o seres celestiales cumplidores de una misión divina, dice aquí, tenemos la interpretación que propone Ibn Ezra junto con otros comentaristas. ¿Qué es lo que propone este rabino? Y según la cual los hijos de Elohim eran los descendientes de Set, mientras que las hijas del hombre eran la generación nacida de Caín. Los primeros son llamados Benet Elohim, ok, aquí está en hebreo, porque los setistas habían conservado el sello divino, ya que Set, como Adán, nació circunciso, versículo 3. Aquí les dejo el comentario de la voz de la Torá y el comentario bíblico de Alfred Edersheim. Vamos a ver, la causa que me ha animado a mí a producir este contenido es porque tiene un alto valor en cuanto a la práctica hermenéutica. ¿Por qué razón? Porque en hermenéutica nosotros tenemos 4 tipos de textos. Lo explico: contexto histórico, contexto geográfico, contexto gramático y el contexto dogmático. Aquí parece ser que hay una pugna o una lucha entre el contexto gramático versus el contexto histórico. Ya el contexto dogmático y el contexto geográfico aquí como que no tienen tanta incidencia como para ayudarnos nosotros a poder entender este tipo de problemática. Que resulta que partiendo del contexto gramático, la palabra Benet Elohim, siempre que aparece en el Antiguo Testamento, es cierto que hace alusión o referencia a los ángeles, como el texto de Job capítulo 2 versículo 1, que dice: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante, y entre los cuales vino Satanás. Qué interesante. El problema aquí radica es que todo lo que han abrazado la postura de que hayan sido seres angelicales, que se hayan llegado a las mujeres, ¿sí? La problemática es que no tienen, partiendo del contexto geográfico y contexto inmediato, cómo sustentar esa posición. No la tienen, créanme, no la tienen. Lo que hacen es un salto hermenéutico, y eso para mí resulta ser sumamente complicado. ¿Por qué hace un salto hermenéutico? Bueno, hacen un salto hermenéutico porque entonces saltan al texto de Judas capítulo 1 versículo 6, donde justamente Judas con este versículo ha complicado la propia narrativa, no de Génesis capítulo 6, sino del propio texto hermoso de Judas capítulo 1. El versículo 6, cuando dice: y aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, que fueron reservados, guardados a prisiones para el día del juicio. Los que dan el salto hermenéutico es que alude que estos ángeles que fueron preservados y guardados para el día del juicio fueron aquellos que abandonaron su morada, haciendo alusión a que morada se refiere a abandonar su forma natural y entonces poder hacerse carne y llegarse a las mujeres. Complicado. A mí me resulta completamente complicado, ¿no? Pero me gusta cuando veo a quienes sostienen esa postura, cómo desarrollan su posición, cómo intentan validar su posición. Obviamente, yo que las conozco sé que tienen que hacer bajo salto y construcciones teológicas, salto hermenéuticos y construcciones teológicas. Pero sin embargo, lastiman, pero bien lastimado, un principio de lo que es la sola escritura, que es el principio de la perspicuidad. El principio de la perspicuidad es el principio que sostiene que la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Y cómo se interpreta a sí mismo? Analizando, revisando su contexto. ¿Y qué yo encuentro en el contexto? En el contexto inmediato encuentro que ya desde Génesis capítulo 5 y capítulo 4, la narrativa, la secuencia narrativa, me está hablando de la corrupción de Caín, de su descendencia. Me está diciendo que Dios le ha nacido un hijo ahora a Adán. No, le pusieron por nombre Set. Y que ese entonces preserva, guarda esa adoración al Señor. Y su descendencia también. Entonces, ¿cómo es que por el simple hecho de encontrarme con la palabra en hebreo, Benet Elohim, asumir o aludir que siempre que en el Antiguo Testamento se encuentra esta palabra, es haciendo alusión o referencia a los ángeles, yo voy a obviar todo el contexto histórico
y el contexto inmediato de esa narrativa para abrazar esa posición? De ninguna manera. De ninguna manera. Eso es como yo diría, Timarín, de lo Pingüe, Cucaramaca, Titiri fue. No, me voy por esta. No, es que el contexto histórico y el contexto inmediato es más fuerte que una sola posición que está planteando el contexto gramático. Ojo con esto. De lo que se dice del contexto gramático es solamente abrazando la palabra Elohim. Eso no significa o implica que puedan haber sido seres angelicales. Bajo ninguna circunstancia. Pero respetamos la posición al respecto. Esto de ejercicio hermenéutico a mí se convierte interesante. Miren por qué. Porque no solamente voy a hablarle de Génesis capítulo 6. Voy a hablarle también acerca de quién. De Saúl y la divina de Endor. Otro problema también. Vamos a ver. Esta narrativa sí es verdad que es interesante. Y tenemos, al igual que el texto de Génesis capítulo 6, la misma problemática. Tenemos diferentes bandos, diferentes posturas. Tenemos aquellos que se suscriben a la idea de que si haya sido Samuel, que se le haya concedido poder volver a hablarle por última vez a Saúl, lo que para mí es ilógico, absurdo e irracional. Pero bueno, hay que respetar esa postura. Y por otro lado, tenemos la postura de otros que dicen que no pudo haber sido Samuel, es contraproducente. Eso quebrantaría todo lo que tiene que ver con el conjunto de la narrativa. ¿Por qué razón? Porque lo voy a explicar a continuación. Y tercero, hay otra postura que se adhiere mucho a la última que acabo de mencionar, y es la que dice que la divina se la jugó. Como decimos aquí en buen dominicana, oye, tú eres una tiguerona, mujer, tú eres una sabia. Y voy a explicarle por qué. He contemplado que muchos especialistas cuando abordan este tema han dejado pasar por alto ciertos elementos constitutivos que están en la narrativa y que nos ayudarían a poder interpretar mejor el texto. Es obvio que esta narrativa forma parte de la teología sistemática, sí. Lo he visto en varias teologías sistemáticas, como en la teología sistemática del doctor Oliver Bosworth Jr., que me fascina, pese a ser un presbiteriano de soteriología calvinista, pero es un poco moderado, sí, es un poco moderado al respecto. Y le he leído también en otra teología sistemática, actualmente no recuerdo en cuál de ellas fue, pero sí sé que es un tema que lo han abordado varios teólogos en su texto de teología sistemática. Vamos a ver que empiece la función al respecto. Vamos a analizar primero la postura de aquellos que dicen que sí que fue Samuel que subió. Van a tener que enfrentarse a muchos textos que le juegan en contra, como por ejemplo la narrativa del rico y Lázaro, donde se presenta en esa narrativa algo muy interesante. El rico le está pidiendo a Abraham, sí, que si pudiera enviar a uno de los suyos a que le avises a sus familiares. Y la respuesta es la siguiente: una gran cima está en medio de vosotros, que ni ustedes pueden pasar acá, ni yo puedo ir allá. ¿Sí o no? A Moisés y a la ley tienen, que lo escuchen a ellos. O sea, no hay forma de que uno de nosotros, después de haber estado aquí, podemos volver a salir para comunicar algo que sabemos que es verdad. No, es imposible. Otros son algunos de los salmos. En los salmos aparece la narrativa cuando en esas exclamaciones de momentos difíciles, de dolor del salmista, del rey David, dice lo siguiente: Señor, y en el Seol, ¿quién rayo te alabará? Es decir, si tú no me das la oportunidad de poder seguir viviendo aquí, es aquí que lo voy a hacer, porque en el Seol no tendré memoria de ti. ¿Ok? Después que yo abandone mi existencia en mi vida terrenal, no hay forma de poder hacer cosas que yo deseo pudiera hacerte a ti aquí mientras esté vivo. De manera que no hay forma de poder abrazar la idea de que haya sido Samuel que regresara del lugar donde estaba para volver a comunicarse con Saúl. Lo segundo, recuerden que ya les mencioné acerca de los 4 tipos de contexto. En el contexto gramático aparece la palabra hebrea yadad, que también es conocimiento, pero aquí aparece en pasado y dice, y entendió que era Samuel.
¿Qué resulta? Que aquí también aparece otra problemática que puede poner en juego todo vinculante al carácter santo del ser de Dios. Y esto sí es peligroso. Cuidado, esta narrativa sí es peligrosa. ¿Cuál es? Que si yo digo que Dios le permitió en su soberanía que Samuel volviera a comunicarse con Saúl y le hablara por última vez, anunciándole lo último que va a ocurrir referente a él. Eso pone en juego. ¿Por qué razón? Claro, porque Dios es un ser santo. Y a pesar de que es un ser inmutable que no cambia, no es verdad que Dios se va a valer de una práctica del ocultismo, como es el medium, que es la evocación al difunto, con la intención de que éste pueda comunicar o volver a conversar con los vivos. Una práctica que Dios ha condenado, sí, que Dios abomina, que Dios rechaza. ¿Cómo Dios la va a utilizar para hablarle por última vez a alguien que ya él lo había desechado? Señores, ¿qué pasa? Hay que reflexionar al respecto. Mientras usted reflexione, déjeme darme un traguito de agua. El agua es vida, señores. No la desperdicien. Y no olviden salir a la calle sin seguro del carro, ¿ok? Mire, continuando con esto, me llama la atención porque ahora viene la parte interesante. En lo que pone en entredicho y complica esta narrativa, créanme que no es solamente el hecho de que supuestamente haya sido Samuel que haya regresado. No, señores. Lo que pone en conflicto este texto es que Isaías ya había dicho: vengan, anúncienos, díganos lo que ha pasado desde el principio y lo que pasará en el futuro, y pondremos en ustedes su confianza. Es decir, que el único ser que conoce el futuro es el ser de Dios. Cualquier brujo, cualquier demonio, lo que puede hacer es adivinar, pero no conoce con exactitud lo que va a ocurrir. Eso solamente lo sabe el ser de Dios. Y en la narrativa aparece un pasaje que complica todo el texto. Y es el que dice: mañana tú y tus hijos estarán conmigo aquí. Y así mismo ocurrió, se cumplió. Y es aquí donde surgen las tensiones y surge la problemática. Yo le voy a resolver ese problema, señores. Yo lo voy a resolver. Atiendan qué fácil esto. Yo le voy a ayudar a resolver ese problema. Señores, ni fue Samuel que habló. Imposible. Ni tampoco fue un demonio. Agárrense, agárrense. Uy. Ni fue Samuel, ni tampoco fue un demonio. Yo soy de lo que abrazo la línea de que la mujer se la jugó. ¿Cómo así que se la jugó? Atiendan aquí. ¿Quién recuerda la narrativa cuando Elí, padre de David, envió a David a llevar alimento a sus hermanos? ¿Quién recuerda el escenario con el que David se encuentra? David se encuentra con un escenario donde hay un gigante llamado Goliat que está maldiciendo y desafiando al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? ¿No habían flecheros? ¿No habían arqueros? ¿Por qué no le dispararon desde lejos con la intención de matarlo? Imposible. No era permitido. En la antigüedad, olvidé ese texto para recomendárselo. En la antigüedad existía también lo que eran dinámicas o políticas de guerra. Repito, dinámicas o políticas de guerra, en el que los ejércitos enemigos acampaban frente a frente con una distancia y determinaban en qué día era que iba a ser la guerra, la batalla. Como también podían establecer por mutuo acuerdo de qué forma podía darse la batalla. Es decir, busca uno de tus grandes guerreros y yo sacaré uno de los míos. Si el tuyo vence a mi guerrero, nosotros te serviremos y seremos tus esclavos. Por eso es que Goliat tiene 40 días y 40 noches maldiciendo al pueblo de Israel. Pero no pueden pelear. Ni Goliat puede pasar la línea, ni tampoco los israelitas pueden pelear con Goliat, porque ya había un acuerdo entre ellos. Sí se sabía cuándo era el día exacto en el que se iba a dar la batalla. Atención aquí. David llega justamente un día o 2 días anterior a cuando se iba a efectuar esa batalla. Señores, es interesante entenderlo. Sumamente interesante. Que no se me dañe este micrófono aquí. Vamos a ver. Que resulta que lo mismo ocurre con Saúl y la divina de Endor.
La divina de Endor, pese que sabía, porque todo el pueblo lo sabía, el que sabía que la batalla era el otro día al amanecer. Ella lo sabía, señores. Es que eso era de conocimiento público a todo el pueblo. Hay que leer, tienen que leer, señores. Eso era de conocimiento público para todo el pueblo. Sabía que la batalla se iba a efectuar al otro día. Los campamentos estaban en posición, pero no podían atacar el uno contra el otro. Era aquel día que se iba a pelear. Por lo tanto, la bruja o la medium sabía que ese hombre estaba desechado por Dios. Independientemente de sus prácticas pecaminosas, la mujer no es estúpida. Tiene años en el ejercicio practicando el medium, ¿no? Que es una práctica también ocultista. Ella sabe que Jehová es Jehová y que ese hombre, rey de Israel, ha sido desechado por él. Por lo tanto, voy a darle el loto, voy a dar el palé. Así dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo aquí. Señores, es que tenía que ocurrir. Está en función de ¿qué? En función de dos realidades. Primero, yo sé que Jehová te rechazó. Y segundo, también yo sé que mañana es la guerra. Por lo tanto, tú la vas a perder porque la vas a perder. Punto. Así de sencillo. Ya, así de sencillo. Si abrazo el contexto gramático, ay Dios mío. Si abrazo el contexto gramático, voy a entender en hebreo la palabra Yadat, que es entendió que era Samuel. No que era Samuel, bajo ninguna circunstancia. No hay forma de que los difuntos, una vez estando en el lugar donde estén, puedan regresar y conversar con los muertos. De hecho, yo tengo dos datos más para ustedes. Y de esto yo soy testigo, este que está aquí. Si alguien que vea este video ha participado en estos tipos de cosas, podrá darme la razón o podrá sentir por lo menos y decir, bueno, no me ha gustado tu interpretación, pero sé que lo que acabas de decir ahora sí es cierto. Señores, yo he estado en velorio, yo, este que está aquí, en velorio, donde yo he visto a mujeres quedar poseídas por demonios, por espíritu inmundo, y empezar a hablar en voz masculina. Este que está aquí, yo lo he visto eso. Hablar en voz masculina exactamente idéntica a la voz del difunto. No es verdad que alguien que consulte a un brujo, a un medium, para que le haga traer a su pariente difunto y es él que va a subir. Falso de toda falsedad. Se lo digo yo, falso de toda falsedad. No hay forma de que los seres que ya tuvieron su participación en la existencia de la humanidad, una vez estando en el lugar donde estén, puedan regresar de nuevo. Señores, entiendan el reino de la tiniebla. Satanás es un engañador. Es un engañador, señores. Es un engañador. Por lo tanto, no crea que alguien puede hacer subir a su pariente del lugar donde está, a su pariente difunto, del lugar donde está, para que usted converse con él. Usted no está conversando con su pariente, usted está conversando con un demonio. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, espero que esta praxis hermenéutica, ¿no? Este ejercicio hermenéutico, porque ambas narrativas, tanto la de Génesis capítulo 6 como la de Saúl y la divina de Endor, ayudan al creyente a realizar un ejercicio y un buen trabajo hermenéutico. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este video te haya gustado. Cruzamos ideas, sembramos verdad, puente de conocimiento con el maestro Joel Ruiz. Vamos a avanzar, saber que inspira.